Para un protestante de toda la vida, especialmente uno estudioso, su teología es una fortaleza. Pero ¿qué sucede cuando Dios mismo envía a la persona que menos esperas para derribar los muros de esa fortaleza, ladrillo por ladrillo? Hermanos, la carta que les comparto hoy es de un hombre que no solo creía en su teología, él la amaba. La estudió, la defendió y construyó cada aspecto de su vida sobre ella. Era un sistema perfecto para él, lógico, ordenado y sobre todo bíblico. Pero Dios, en su infinita y a veces aterradora sabiduría, decidió que no quería su sistema, quería su corazón. Y para llegar a su corazón, primero tenía que pulverizar su mente. Esta es la historia de David, un calvinista convencido, y el día en que un encuentro inesperado con la Virgen María destrozó todo lo que él creía saber sobre Dios, sobre la Biblia y sobre la fe. Prepárense, porque esta historia es un terremoto. David comienza su carta con una declaración que lo define todo. Me escribe: Padre, para que entienda mi historia, debe entender que yo era calvinista, no solo de nombre. Devoraba los libros de R. C. Sproul y John Piper. Mi fe se basaba en la soberanía absoluta de Dios, explicada en un sistema teológico que para mí era perfecto y a prueba de balas. Tenía una respuesta para todo, un versículo para cada pregunta. Mi teología era una fortaleza intelectual impenetrable, y en esa fortaleza, me explica David, la Virgen María no tenía cabida. Escuchen sus propias palabras. En mi sistema, María era una nota al pie de página en la historia de la Navidad, nada más. Una simple vasija escogida por la soberanía de Dios. Cuando pensaba en los católicos sentía una mezcla de lástima y frustración. Creía, sinceramente, que habían convertido a una criatura en una diosa, creando un ídolo que era una afrenta directa a la gloria y soberanía de Cristo. Para mí era un caso cerrado. Pero el orgullo intelectual es a menudo el lugar donde Dios elige trabajar. El viaje de David no comenzó con un sentimiento, sino con una pregunta que actuó como una grieta en el muro de su fortaleza. Me cuenta que estaba en un debate en línea con un católico muy inteligente, y el católico le preguntó: David, la Biblia nos dice que el arca de la alianza, que contenía la palabra de Dios en piedra, era tan santa que un hombre fue fulminado solo por tocarla. Si Dios exigía esa reverencia por el arca de piedra, ¿qué reverencia crees que merece el arca viviente que contuvo a la palabra de Dios hecha carne en su vientre? David me confiesa en su carta: Padre, esa pregunta me rompió los esquemas. No era sentimental, era bíblico, era tipología. Me obligó a ver el Antiguo Testamento como una sombra del Nuevo, de una manera que mi sistema calvinista, tan enfocado en la soteriología, simplemente ignoraba. Mi teología no tenía una categoría para María como la nueva arca de la alianza. Esa pregunta se convirtió en una obsesión. Empezó a investigar, buscando una refutación para humillar a ese católico. Pero sucedió lo contrario. Me escribe: comencé a leer a los padres de la Iglesia por mi cuenta, seguro de que encontraría la prueba de que esta idea era un invento medieval. Y lo que encontré fue un terremoto. San Ireneo, San Atanasio, San Agustín. Todos ellos hablaban de María como la nueva Eva, como el arca de la nueva alianza. Me di cuenta de que no era una idea nueva, era la creencia de la Iglesia primitiva. Y mi tradición, la de la Reforma, simplemente había borrado esta parte de la historia. Sentí por primera vez cómo el muro de mi fortaleza comenzaba a temblar. Pero aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Antes de cualquier encuentro divino, vino un descenso al caos intelectual. David lo llama su noche oscura de la teología. Me escribe: Padre, hubo una semana en la que apenas dormí. Tenía gráficos y libros de historia esparcidos por todo el suelo de mi estudio, tratando de reconciliar los escritos de Ignacio y Policarpo con la Confesión de Westminster. Era como intentar meter a la fuerza una pieza cuadrada en un agujero redondo. Los sistemas eran incompatibles. Por primera vez en mi vida cristiana sentí el terror de la verdadera duda. No solo dudar de una doctrina, sino dudar de toda mi base. Si los primeros cristianos no eran protestantes, ¿quién era yo? ¿Era mi fe una mera invención del siglo XVI? El pensamiento me dejaba en un sudor frío, preguntándome si estaba perdiendo no solo mi teología, sino mi propia seguridad de salvación. En medio de esta agonía, su orgullo luchaba contra la evidencia. Estaba enojado con Dios por permitir esta confusión, y fue en el punto más bajo de esta lucha que lanzó su oración de desesperación. Una noche, me cuenta David, estaba en mi estudio y le grité a Dios. Le dije: Señor, ¿qué es esto?
¿Es una distracción del diablo para alejarme de tu soberanía? ¿O es algo que he estado ignorando? Pulveriza este engaño o pulveriza mi orgullo, pero muéstrame la verdad. Y Dios respondió, no con un argumento, sino con un encuentro. Aquí, hermanos, las palabras de David se vuelven increíblemente personales. No la vi con mis ojos, me escribe. Fue algo interior. Me sentí envuelto en una presencia. No era la presencia de Dios Padre o de Cristo que yo conocía. Era inconfundiblemente femenina y maternal. Y en esa presencia fui visto. Sentí que esta madre me miraba, no con ira por mi arrogancia, sino con una tristeza profunda. Como una madre mira a un hijo terco que insiste en construir un castillo de arena mientras se niega a entrar en la casa familiar. No hubo palabras audibles, solo una comprensión que me pulverizó. Mi teología, mi amada fortaleza, era una armadura de orgullo, un sistema que yo había construido para mantener a Dios en una caja que yo pudiera controlar. Y esta presencia me comunicó, sin palabras, una verdad simple. Dios no quería mi sistema perfecto, quería que yo fuera su hijo. Y en la familia de Dios, para ser verdaderamente un hijo, se necesita una madre. Ese día, mi teología no fue refutada, fue destrozada por una ola de amor que la expuso por lo que era, demasiado pequeña para el Dios que es familia. Después de una experiencia tan profunda, uno pensaría que el camino sería fácil, pero el intelecto de David, tan entrenado para el escepticismo, se rebeló. Y si había sido una alucinación, una emoción, decidió ponerlo a prueba. Me escribe. Mi primera misa fue un desastre. Fui a una parroquia al otro lado de la ciudad donde nadie me conociera, sintiéndome como un infiltrado. Me senté en el último banco, con los brazos cruzados, analizándolo todo como un crítico. El incienso, las estatuas, los cánticos, las genuflexiones, todo le gritaba paganismo a mi mente calvinista. Estuve a punto de irme, convencido de que mi encuentro había sido un error, pero me quedé para la Eucaristía, por curiosidad mórbida. Vi a la gente subir. Y vi a una anciana recibir la hostia. Volvió a su banco, se arrodilló y tenía lágrimas corriendo por su rostro, con la cabeza inclinada en adoración. Mi mente gritaba idolatría, pero mi corazón me susurró algo más. Ella no está adorando un símbolo. Por primera vez vi la fe en la presencia real encarnada en una persona, y mis defensas intelectuales comenzaron a desmoronarse de nuevo. Pero la prueba más dura le esperaba en casa. La tensión con su esposa, a quien él llama Sara, llegó a un punto de ruptura. Él me comparte con mucho dolor. El conflicto con Sara fue el corte más profundo. Ella no solo no estaba de acuerdo, se sentía traicionada. Una noche, entre lágrimas, me dijo, me casé con un hombre de Dios, un hombre de la palabra. ¿Quién eres ahora? Siento que estás llevando a nuestra familia hacia una herejía. Hubo semanas de silencio tenso en casa. Empezó a reunirse con nuestro pastor y los ancianos sin mí, buscando una forma de rescatarme. La idea de que podría tener que elegir entre esta verdad que me consumía y mi propio matrimonio fue una agonía que no le desearía a nadie. Fue la prueba definitiva de lo que realmente creía. Finalmente el viaje de David culminó. Me termina su carta con estas palabras. Padre, perdí mi sistema, mi fortaleza, mi certeza intelectual, pero encontré a mi familia. Dejé de ser un teólogo que estudiaba a un Dios soberano y distante, y me convertí en un hijo, aprendiendo a amar a Dios en el regazo de mi madre. Dios pulverizó mi teología para salvar mi alma. La historia de David es una advertencia contra el orgullo intelectual, incluso el orgullo teológico. Nos enseña que a veces las ideas más correctas sobre Dios pueden convertirse en un ídolo que nos impide encontrar al Dios real. Dios no quiere nuestros sistemas perfectos, nos quiere a nosotros. A veces Dios tiene que romper nuestras ideas para poder ensanchar nuestros corazones. Si la historia de David te ha hecho pensar, compártela en los comentarios. Y no te pierdas el próximo video, donde exploraremos en profundidad la tipología bíblica de María como el arca de la nueva alianza.